¿Ahí? ¿Se ve? Ahí está empezando a compartir, profe. Muy bien. ¿Ahí? Ahí, profe. Falta agrandar nomás en la copita ya. Bien. ¿Estamos? Ahí está, genial, profe. Bueno, muy buenas noches. Como ya dije, ahora empezamos a grabar la clase de hoy. Como sabrán, la institución cuenta con una plataforma donde las clases van a estar grabadas, así como los materiales van a estar en la plataforma del instituto para que ustedes puedan visualizar en el tiempo que ustedes crean conveniente. Entonces la secretaria va a estar creando el usuario y la contraseña para que ustedes puedan acceder al material de la profe, así como a la grabación de esta clase. Listen, a tu cargo, profe, para que les cuente un poquito tu experiencia de lo que fue la pandemia, de los cuidados, del conocimiento que tenés acerca de los cuidados de enfermería en pacientes que están críticos y que se encuentran en la unidad de terapia intensiva. Entonces, para que puedas decirnos un poco tus conocimientos en el área, profe. Bueno, no sé si se me ve a través de la pantalla. No se te ve, profe. Tu camarita está apagada por lo que yo tengo acá en mi... Bueno, así me ven en la carita. Ahí parece. El operador. No sé quién. No, me deja el operador, dice. Pero bueno, vamos a empezar más allá de todo. No sé si me están escuchando. Yo soy Melgarejo Judith Maribel. Trabajo dentro del Hospital de Alta Complejidad en la provincia de Formosa, dentro del y lo que quería compartir hoy, más allá de todas las experiencias de que hemos pasado a través de, como dice Liliana, a través de la pandemia, una de las partes de lo que yo quería promocionar, más allá de todo, que después más adelante iría charlando y hablando con ustedes con respecto a eso, es que este diplomado tiene el objetivo de agarrar y tiene el objetivo de agarrar, ahí está, muy buenas noches, tiene el objetivo de que ustedes colaboren, agarren, nos digan qué es lo que piensan, qué es lo que ven, cuáles son sus inquietudes, y nosotros vamos a ir avanzando con respecto a eso, porque tenemos, por supuesto, diferentes tipos de modelos y partituras en este tiempo, dentro de lo que es cuidados críticos, a través de lo que fue o lo que está haciendo actualmente todavía la pandemia para nosotros, ¿no es cierto? Y lo que en la actualidad nosotros hacemos hincapié, que es en la escala y el score en las unidades de la terapia intensiva, ¿sí? Cuando va ingresando el paciente, nosotros somos un personal esencial en donde nos hemos humanizado mucho dentro de lo que es enfermería, y tener criterios de resolución hacia nuestros pacientes, que son, por supuesto, lo que ellos más se comunican con nosotros. Entonces, por eso nosotros ocupamos un lugar importante, y una de las nuevas herramientas que hemos puesto para poder mejorar el cuidado y permitirnos también a la vez reevaluarnos a través debido a las normas nuevas que estuvimos adquiriendo en todo este tiempo, a las costumbres, agarrar y empezar a resaltar y reevaluar entre nosotros para poder tener una mejora de calidad hacia nuestros pacientes. Una de las cosas que hemos atravesado en todo tiempo y en todo momento son los dolores,
¿Mm? Creo de que no existe persona alguna, o quisiera escucharlos a ustedes opinar, de que no haya perdido un paciente que haya tenido o se haya adquirido el COVID. Yo creo que dentro de cada familia o dentro de cada uno de nosotros, integrantes tanto de salud, hemos perdido a alguien, ¿no es cierto? Hemos perdido a personas muy importantes, allegadas, amigos, esposos, esposas, hijos. Por eso quisiera escuchar la opinión de ustedes, qué es lo que ustedes me pueden decir. ¿eh? Eh, pero bueno, sobre todo tener ese corazón y empezar a tener criterios adecuados para poder manejar al paciente y las necesidades del dolor de los pacientes, debido a que nosotros sabemos de que tarde o temprano también podemos estar en esa situación. ¿Mm? Por eso he elegido hablar de la escala, y el propósito de hablar de las escalas es hacia el pronóstico que tiene el paciente, hacia nuestra carga laboral, para que no sea tan pesada. El efecto terapéutico, el ser responsables con todo lo que nos cabe, la duda, la administración del medicamento en tiempo y forma y que sea correcta, ver evolucionar a nuestros pacientes y también agarrar y evaluar los riesgos que tienen de infecciones más allá de las que las haya adquirido tanto fuera como adentro del hospital. Infecciones extra e intrahospitalarias. Tratar de agarrar y cuidarnos todo en todo sentido. Bueno, y una de las causas del dolor en la unidad de que nosotros evaluamos mucho hacia con los pacientes en la unidad de terapia intensiva son los procedimientos invasivos, la propia enfermedad que también conlleva a agarrar y ¿cómo se dice?, a tener dolor, y la aplicación de los tratamientos, también el tema de observar y ver y también agarrar y opinar sobre las infecciones ocultas dentro del paciente y la inmovilidad del paciente, siempre agarrando y controlando a nuestro paciente día a día, porque nosotros somos los que compartimos con ellos. Hasta ahí, ¿creen que vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quisiera que agarren y me digan qué opinan de lo que están escuchando, de lo que ven. Que no tengan vergüenza, los escucho. Francisca, Mercedes. No sé qué opinan. Bueno, seguimos. Seguimos con la escala de la evaluación terapéutica, que era lo que yo le estaba comentando, de todo lo que nosotros hemos acontecido durante este tiempo de COVID. Y bueno, este es un tiempo no para relajarse, sino que para reevaluar, como yo le agarré y le dije, cómo tenemos que ser dentro de la terapia intensiva, qué tipo de persona tenemos que ser en la actualidad. Tanto nosotros sabemos de que tenemos que conllevar tanto ser muy buenas personas para poder llegar a ser muy buenos profesionales. Esa es una de las metas que yo creo que tenemos que establecernos todos mutuamente. Y una de las escalas es la visual, en donde el paciente puede observarlo, ¿no es cierto? Y ellos lo pueden agarrar y señalar, manifestando si tienen dolor, si no tienen dolor,
cuál es en el sentido, el peor dolor, el antes, el anverso, el reverso, el poco dolor que haya sentido. Con respecto a eso también existe otra escala del dolor que puede calificarla al paciente a través de números. Sabemos que está en la terapia intensiva, pero el paciente no puede señalar, no puede dar expresiones con el rostro. Eh, puede hacer diferentes tipos de señas, ¿sí? Sabiendo de que el paciente está despierto, digámosle, no tan lúcido, pero despierto. Y entonces nos puede marcar también que no tuvo dolor, que tuvo un dolor leve, que tuvo un dolor moderado, que tuvo un dolor intenso, con una escala del 0 al 10, en donde nosotros vamos a ir viendo para poder mermar sus dolores, para que ellos no sufran tanto. Después está la verbal del dolor número 3, que por supuesto de que a la vez que decimos es un cuadro número 3 con las escalas del dolor hasta el número 4, que es sin dolor, existe el suave, existe dolor moderado, existe el que tiene mucho dolor y el cuarto es el dolor insoportable. Nosotros también, a la vez de ver todo eso, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de que nuestro paciente no agarrarlo y no dejarlo sufrir, ¿sí? Porque estando en una terapia intensiva, tenemos un derecho al manejo del dolor nosotros con respecto a eso, cuando el paciente lo necesite. También lo que nosotros realizamos dentro de lo que es la escala, dentro de lo que son las escalas, podemos diferenciar diferentes tipos de cosas, ¿sí? Podemos tener un pronóstico, ya como yo la agarré, le dije, podemos ver en qué tiempo están evolucionando. Y después vamos avanzando con la escala de Ramsay, que es una de las segundas más importantes dentro de lo que es nuestra profesión. Ahí en donde yo le manifiesto el tema de que esta escala es utilizada para medir el nivel de sedación del paciente. ¿Qué objetivo tiene? Es el objetivo de evitar tanto la sedación insuficiente o excesiva del paciente. Y esta se presenta en 6 grados. Todo se valora específicamente a través del nivel de la escala de sedación. Tenemos la escala de sedación de Ramsay, que podemos calificarnos, es decir, a través del observado, siempre a través del observado, podemos agarrar, la calificamos en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en donde en la primera escala el paciente se encuentra ansioso, agitado, intranquilo. En la segunda escala el paciente se encuentra cooperado, orientado, tranquilo. Después se encuentra en la tercera escala que solo recibe órdenes verbales. En la cuarta escala se encuentra dormido, pero con una respuesta o un estímulo auditivo muy leve. En la quinta escala solo se encuentra dormido y existe el estímulo al tacto, sería el tacto, que cuando lo tocamos él nos responde, ¿sí? Y después en la escala número 6, de que por supuesto no sentimos, no hay respuesta de parte del paciente. Eso, si nosotros tenemos un paciente día de por medio, día a día, nosotros podemos hacer esta escala. Siempre teniendo en cuenta
de lo que a nuestro paciente le está sucediendo, ¿sí? Para no agarrar y exceder, es decir, no excedernos en el dolor del paciente. Después está la escala de RASS, que es la escala de la Asociación de la Sedación. En este estado, todo lo que hablamos, todo lo que concierne ya al paciente. Esta es una de las que más se utiliza dentro de lo que es la unidad de cuidados intensivos. Todo lo que hacemos a través de las indicaciones médicas, bajo todo lo que es sedación. Bueno, acá se presentan tanto 4 signos positivos, tenemos un medio que es el signo negativo y tenemos 5 signos negativos, ¿sí? En donde empezamos a partir del positivo, 4 que se encuentra, como decimos, combativo, ansioso, violento. El positivo número 3 se encuentra muy agitado. Quiere sacarse todo lo que tiene a su alrededor. Después se encuentra agitado, como nos damos cuenta, a través de los movimientos que tiene o la lucha que está realizando hacia sí mismo. Y después lo encontramos ansioso, lo encontramos inquieto y tiene algunas conductas de violencia. Por supuesto, siempre tenemos la escala número 0, en donde nosotros, alerta y tranquilo, en donde tenemos que estar evaluando tanto lo positivo como lo negativo, como les dije, para agarrar y para poder tener el nivel de sedación exacta. En donde se encuentra en la escala negativa 1, se encuentra despierto, pero con los ojos abiertos, pero tranquilo. Después tiene una sedación ligera, que está después despierto, pero escucha. También puede tener los ojos abiertos. También se encuentra la sedación moderada en la escala -3, que se mueve, abre los ojos, pero no dirige la mirada hacia cuando nosotros le hablamos. En la escala -4 es una sedación profunda, que estamos ya, que no responde a la voz, abre los ojos o es decir, no abre casi nada los ojos y la estimulación, pero es un poco difusa. Y en la escala -5, que ya la sedación es muy profunda, no hay respuesta tanto ni física, ni verbal, ni tampoco hacia la estimulación. Bueno, como les dije, la escala de RASS, existen diferentes tipos de instrucciones en donde al utilizarse están estandarizados, son 10 resultados de la agitación a la sedación, como les dije el nivel medio, en donde se encuentra calmado, y los comportamientos, de los que ya les había explicado recién, ¿sí? Por supuesto que todo esto vamos a ir nosotros evaluando día a día, a través también podríamos evaluarlo a través de una tabla, podemos evaluarlo a través de un informe, del informe de enfermería, que lo hacemos constantemente, y podemos colocarle una puntuación, siempre y cuando, porque nosotros tenemos asumido que los enfermeros que trabajan dentro de la unidad de la terapia intensiva, ya tienen conocimiento sobre este tipo de escalas.
antes de ingresar a trabajar. Y por supuesto durante, más todavía, o bueno, se va haciendo con el entrenamiento, ¿sí? Quisiera preguntarles cómo vamos, cómo se sienten y cómo vamos hasta ahí. No sé si alguien quiere acotar algo. Lili. Bueno, seguimos. La escala de delirio. También le podemos clasificar, se la clasifica de diferentes tipos de forma, delirium rating, escala de Resby /98, que permite establecer, establecer el diagnóstico, hacer una diferencia entre lo que es delirio, demencia, depresión, esquizofrenia. Y ahí están los factores. Los factores que se encuentran son los factores predisponentes ¿qué sucede con los factores predisponentes? Vemos de que es una persona que tiene más de 65 años. Por supuesto que también afectan los fármacos a través de también el sexo. Sabemos de que una persona a partir de 65 años va incorporando también, vamos incorporando cada vez que vamos avanzando, vamos incorporando medicamentos y bueno, y habitualmente tomamos una serie de medicamentos o se toma una serie de medicamentos en ese tiempo y en esa edad, en donde también el paciente hay veces que usa diferentes tipos de psicotrópicos, ¿sí? Se agarra y se seda solo, bueno, se automedica, como se dice. Después en la parte del estado cognitivo, de que podemos ver si tiene una demencia o un deterioro cognitivo debido a la edad que presenta, pero siempre estableciendo la escala a partir de los 65 años. También podemos decir de que el delirio es la alteración de la conciencia, no con la intención, por supuesto, acompañada de la parte cognitiva y también que nosotros podemos agarrar y llegar a agarrarle y a poder colocarle a través de hacer que el paciente se ventile. Entonces tenemos que realizar diferentes tipos de intentos para poder tranquilizarlo, porque también tenemos que tener en cuenta de que está él a nuestro cargo, ¿no es cierto? El objetivo es cuando esta persona se niega a la ventilación del equipo, ¿no es cierto? Y como hablando, la comorbilidad, como la decimos, que son enfermedades graves, diferentes tipos de patología o pluripatologías, como le decimos, enfermedades crónicas, renales o hepáticas. También podemos ver en pacientes con ACV, enfermedades neurológicas, trastornos metabólicos, fracturas, traumas, enfermedades terminales, bueno,
también dentro de eso le podemos clasificar al VIH, ¿no es cierto? Dentro de todo este contexto, nosotros también podemos hablar de que las personas que tienen alto riesgo, que en este tiempo de COVID se han incorporado a lo que es nuestro criterio dentro de la que es la terapia intensiva, también sobreevaluar, reevaluar y agarrar y sabiendo de que es altamente infeccioso y que estamos dentro de lo que es una frontera, siempre agarrarnos, protegernos y asegurarnos muy bien, tener una muy buena bioseguridad, ¿sí? Pero más allá de, con respecto a lo que es COVID, también tener una bioseguridad hacia con estos tipos de pacientes que tanto son inmunes como autoinmunes, ¿sí? Después también tenemos el estado funcional de los pacientes, que por supuesto de que hay algunos que tienen dependencia, otros tienen un síndrome de inmovilidad y después también existen diferentes tipos de historias de recaídas, de caídas, como se dice, este, porque se considera de que detrás de cada enfermedad existe una historia en la cual nosotros como enfermeros, como kinesiólogos, como nutricionistas también, siempre ellos cuentan y se los escucha o también escuchamos a los familiares el comentario que ellos realizan hacia con esto. Eso con respecto a la parte del estado funcional. Bueno, la deprivación sensorial, que es el déficit de la parte visual y auditiva, que tenemos que tener siempre cerca nuestro a uno de sus familiares, que sea de los más cercanos, al cual le caiga bien al paciente, esté en contacto todo el tiempo con el paciente y pueda decirnos qué es lo que está aconteciendo sobre él. Después los trastornos de la ingesta. Con frecuencia, como decimos, ya no, nosotros diferenciamos los pacientes a partir de los 25 años, pero como yo ya les dije, ya en la actualidad estamos todos generalizados dentro de lo que es esto. Después de la pandemia, que es la deshidratación, la desnutrición. Y después, por supuesto que se usan los diferentes tipos de fármacos, dependiendo de qué tipo de situación esté el paciente, en qué tipo de delirio se esté encontrando en ese momento. También tenemos las enfermedades neurológicas primarias, como ser el ACV, la hemorragia intracraneal y la meningitis o encefalitis. Después también estamos con las patologías interrecurrentes, que son las infecciones, las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, las enfermedades agudas severas, las fiebres, las hipoxias, el dolor, la desnutrición, las alteraciones metabólicas, las cirugías. Y en la parte ambiental, pues también que tenemos varios factores que nos juegan en contra. Le deprime el ingreso a la unidad de la terapia intensiva o la unidad de cuidados intensivos, restringirle físicamente, ya cuando el paciente empieza a tener somnolencia o estado de diferentes tipos de alteraciones. Y por supuesto que tratamos de hacer múltiples procedimientos y bueno, para que el paciente pueda llegar a quedarse estable, como se dice, o quieto, como le decimos nosotros. Y también el estrés que provoca al paciente el estado, sería un estado emocional, ya sabiendo de que él viene con diferentes tipos de problemas, nuevamente el que se asuma que está como, se siente como privado
de todo tipo de libertad, el asumir nuevamente de que está enfermo y de que agarra y que tiene que agarrar y tiene que cumplir con las indicaciones que nosotros le damos a él. Y hay veces que ellos también se niegan absolutamente, dependiendo del trastorno, del delirio que el paciente esté presentando. También lo que los pacientes presentan son los trastornos del sueño, es decir, que le cuesta conciliar el sueño. Pero todo eso va dependiendo del nivel de estado que se encuentre el paciente, del nivel de dolor del nivel de delirio que se encuentre en ese momento. Mm. También ahí es en donde se habla de poder controlar todo lo que sea la parte la parte de la agitación, la escala de sedación, el monitoreo, ¿sí? A través de eso nosotros podemos agarrar y podemos manejar todo ese tipo con el diagnóstico y el monitoreo, podemos nosotros manejar las escalas de sedaciones dependiendo del delirio que tiene el paciente, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo se sienten? ¿Alguna pregunta? Mercedes, Francisca, ¿alguna preguntita para la profe? Bueno, seguimos. Más allá de todo lo que he explicado durante este tiempo, le he comentado y le he dicho lo que el paciente puede llegar a sentir dentro de lo que es la terapia intensiva. También podemos clasificarlo, a la vez se lo clasifica cuando nosotros decimos que está hiperactivo o hipoactivo, ¿sí? Entonces, tenemos el hiperactivo, nosotros lo calificamos con un 30%, de cuando decimos que es hiperactivo. Y lo calificamos con un 24%. Entre el hiperactivo y el hipoactivo se encuentra el mixto, y al mixto nosotros le clasificamos en un 46%. Después de la clasificación porcentual que nosotros vamos dando, a través de eso yo le voy a agarrar y le voy a, no sé si le van a dar mi correo, le voy a agarrar y le voy preguntar, hacer diferente, le voy a dar una situación de un paciente, y ustedes van a agarrar y van a manifestar en qué tipo de escala ustedes lo pueden encontrar al paciente, cómo lo pueden evaluar, cómo lo pueden diagnosticar, y cómo realizar los cuidados de enfermería dentro de la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Entonces, como les he dicho, el hiperactivo se manifiesta en un 30%, el hipoactivo se manifiesta en un 24% y el mixto se manifiesta en un 46%. Existen diferentes tipos, el hiperalerta agitado, en el hiperactivo, los síntomas son alucinaciones, delirio, la agitación psicomotriz, la causa de síndrome de abstinencia, con lo que es adicción u uso de esteroides. Como ya les había explicado,
la fisiopatología, el metabolismo cerebral elevado o normal, pero todo lo quiere hacer de manera rápida, ¿sí? Sin pensar en disminuir su actividad, en donde ya cuando no lo estamos atendiendo al paciente, ¿qué hace? Se manifiesta queriendo arrancarse el catéter, los tubos, las sondas, ¿m? El hipoactivo. Acá nos encontramos con el tipo de hipoalerta o letargia. Se encuentra somnoliento, el síntoma que tiene es somnolencia, se encuentra decaído, bradisíquico. Las causas más comunes son la encefalopatía mecánica, metabólica, la intoxicación, la deshidratación. Después, en la fisiopatología también se encuentra una disminución del metabolismo, pero ¿qué pasa? Que está enlentecido, como se dice, está difuso, eh, no tiene una sobreestimulación, ¿sí? Tiene letargia, indiferencia, apatía. Después tiene, como le decimos, una disminución de todo lo que es la respuesta, ¿sí? Y después encontramos el mixto, que se encuentra en ambas características, ¿sí? El mixto te puede presentar en un tiempo ser hiperactivo como en otro tiempo ser hipoactivo, dependiendo y evaluando nosotros el tipo de sedación de que nos dan las indicaciones que los médicos agarran y nos dicen que le demos con respecto a la medicación, pero también hay veces de que se exceden y podemos también llegar a opinar, hacer una observación diciendo de que, ya conociendo a nuestro paciente, de que él tiene diferentes tipos de características y se podría llegar a contemplar una dosis menos o una dosis mayor. Después, el diagnóstico diferencial que se hace entre la demencia y el delirio es existen dos diferencias muy grandes que son en las características del delirium es el inicio, es súbito, el curso es fluctuante, la conciencia se encuentra disminuida. La atención globalmente alterada, la cognición también se encuentra alterada, tiene alucinaciones comunes, generalmente visuales, la actividad psicomotriz es variable, también es reducida, cambia de forma, impredecible, también tiene pensamientos desorganizados, movimientos involuntarios, como la tirexis y el temblor, y el paciente que presenta demencia, agarra, es insidioso, su curso es estable, la conciencia es normal, la atención normal, salvo en casos graves, y la cognición se encuentra deteriorada globalmente, las alucinaciones a menudo ausentes, la actividad psicomotora también se encuentra, digamos, normal, y el pensamiento ya directamente es empobrecido y los movimientos involuntarios con frecuencia son ausentes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Voy rápido? ¿Voy despacio? ¿Qué les parece? Francisca,
Mercedes, ¿tienen alguna consulta? ¿Algo que le quieran preguntar a la profe? ¿Les quedó claro? Me voy recorriendo lo que agarré y les presenté. Sí, Liliana, ¿a usted le parece bien? Recuerden de que tenemos dentro de la terapia intensiva, estos son las escalas básicas que tenemos que tener en cuenta en la actividad cuando el paciente es admisionado dentro de la unidad de cuidados críticos, ¿sí? Que, vuelvo a reiterar, es la escala de EVA, la escala de Ramsby, ¿sí? La escala de RAS. No sé si están mirando. La escala de delirio, que les comenté cómo podemos hacerlo, cómo podemos manejarlo, más allá de que lo veamos difícil, porque son uno de los pacientes más, son pacientes muy complicados. de repente si no se animan a preguntar a la profe, ahí tienen un chat donde pueden preguntarle lo que ustedes quieran saber, ¿verdad? Con respecto a los temas que se está explayando la profe. Lo que quiero hacer un comentario también es de que tarde o temprano, en algún tiempo y en algún momento, cuando nosotros realizamos también los cuidados de enfermería y la decisión de pasar al piso al paciente o pasar a la internación, como ustedes lo manifiestan, nosotros podemos agarrar y decimos que la agarramos y le hacemos la escala. Les presentamos diferentes tipos de escala, le podemos agarrar y le podemos colocar en porcentajes o describirles sería en concreto, para que después nosotros sabemos que vamos con todo lo que es legal, con asesoría legal y podemos expresar de forma correcta nuestra entrega al paciente a lo que es una internación. No sé qué opinan. También en la unidad de cuidados intensivos nosotros podemos agarrar y decir que todo paciente que tenga respuesta, porque nosotros siempre calificamos las respuestas, siempre recuerden eso, todo tipo de respuestas nosotros vamos valorándolas. Siempre tenemos que tener una escala porque hay veces de que nosotros vamos a ver a nuestro paciente de una manera muy positiva, a veces positivo y a veces directamente negativo, cuando nosotros agarramos y nos encontramos con la sorpresa de que el paciente después llega a orbitar. ¿Sí? Por supuesto de que siempre teniendo en cuenta de que mayores de 65 años, el riesgo que padecen, y los menores de 65 años ya teniendo más allá de tener una historia, ver qué tipo de enfermedad para poder priorizarlos. ¿Mm? Bueno, ¿seguimos? ¿O Vamos a tener un receso, profe, de 10 minutitos. hacemos un Vamos a receso? volver 8:10 o no sé si quieren dar continuado y terminamos más temprano. ¿Qué piensan? ¿Cómo decía Lili? Y puedes continuar nomás, profe, hasta donde te dé el tiempo. Eh, Acá tengo una Hola. su trabajo. Lili,
Lili, no te escucho. No, Mercedes está escuchando de su trabajo, dice que está muy bien la ponencia, que hasta el momento está todo claro, profe, entonces. Ah, bueno, listo. Mercedes, ponerlo en práctica. Si estás trabajando a partir de hoy, los diferentes tipos de escalas. Bueno, creo yo de que esta escala que ahora le estoy por presentar es una de las escalas que más importancia tiene dentro de lo que es la terapia intensiva. Nosotros le decimos, bueno, se dice dentro de lo que es la unidad de cuidados intensivos, el Apache 2, que está aplicado dentro de todos los pacientes que se encuentran, que admisionamos dentro de un horario estándar, sería de horas estándar. Eh, en donde nosotros podemos agarrar y podemos agarrar y decir de qué tipo de pronóstico, inclusive podemos, ya al observarlo, podemos agarrar y podemos traer, en donde podemos ver la gravedad que tiene este paciente, que tenemos 12 variedades de las variables fisiológicas, en donde en las primeras, la información que nosotros damos en las primeras 24 horas de ingresados del paciente siempre se presenta de una forma desfavorable, con un mayor riesgo de muerte. Eh, Eso para que lo agarren y lo tengan en cuenta, porque los familiares con frecuencia preguntan qué pasa, qué pasa, qué pasa, y bueno, nosotros no sabemos, hay veces de que tampoco no tenemos derecho, es decir, no podemos decir está teniendo tal cosa o le está pasando tal cosa, pero ya ellos también, así al igual que nosotros, también van deduciendo de que no está en una situación estable, o en condiciones para agarrar y para poder avanzar. Entonces ya lo vamos preparando, tanto al paciente como al familiar, porque esas horas son claves, porque los familiares siempre se encuentran un poco más atentos. Bueno, y el puntaje que nosotros clasificamos son calculando con las medidas fisiológicas de rutina. Tenemos que tener en cuenta siempre la temperatura del cuerpo al ingreso, la presión arterial, que nos marca nuestro monitor, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación. También se puede dar el pH arterial. Podemos observar después cuando ingresa el tema de cómo se encuentra el paciente con respecto al potasio, cómo se encuentra respecto al sodio, ver el hematocrito, que es una de las bases que tenemos que saber, la estandarización de esos principales signos, principales estados que se encuentra en nuestro cuerpo, la base de los valores normales y cuando vemos que está alterado, ¿sí? ¿Eh? Y bueno, y después la parte de la escala de Glasgow, ¿no es cierto? Que en donde nosotros hacemos este método que se utiliza, por supuesto, utilizando valores enteros, siempre agarrando, haciendo diferentes tipos de puntaje, para nosotros poder entender e interpretar y tratar de tener, como son las primeras horas que el paciente se encuentra. Hay veces que también lo recibimos lúcido o lo recibimos somnoliento, nos pueden informar también los familiares, también podemos hacerle diferentes tipos de preguntas, podemos utilizar diferentes tipos de escalas viendo la actitud del paciente, ¿no es cierto? Y de ahí nosotros hacemos el recálculo.
hacemos el recálculo de todo desde la admisión del paciente para poder hacer un buen informe, como les dije ahora, recién estuve hablando de lo que es entregar el paciente al piso o a la internación. Ahora estoy hablando de cuando nosotros recepcionamos un paciente en la unidad de terapia intensivas, que nosotros podemos hacer una buena admisión, podemos hacer un buen informe de admisión hacia nuestro paciente, siempre utilizando el método de escala que nosotros creamos de que a nosotros nos conviene, ¿sí? Porque este método es calculado. Más allá del método que nosotros agarramos y decimos de que es calculado, nosotros tenemos a través de la edad una puntuación. Y también dependiendo de la enfermedad o de la enfermedad que se encuentre el paciente, ¿sí? Dependiendo, con frecuencia las puntuaciones son menores o iguales a 44 años con una puntuación 0. Sería después de 45 a 54 años, le podemos colocar una puntuación número 2. De 55 a 64 años podemos colocarle una puntuación 3. De 65 a 74 años podemos colocarle una puntuación número 5 y mayores de 75 años podemos colocarle una puntuación de 6. Para poder decir en qué situación se encuentra nuestro paciente, ¿sí? En qué grado de puntuación hacia nosotros y hacia lo que concierne enfermería. Y después también con respecto a las enfermedades crónicas, ¿sí? Tenemos a los posoperatorios programados, que a ellos le colocamos siempre en un rango de 2, y después tenemos a los posoperatorios que están urgentes o con frecuencia se los dice urgente o médicos urgentes, que son, que le damos una puntuación de número 5, ¿sí? Y después también lo podemos clasificar en diferentes tipos de puntuación, en D, en C, y el punto de enfermedad, ¿sí? Por supuesto de que los puntos apaches se colocan sumando el A, el B, el C y el D, que es lo que yo les había explicado. Tanto la edad, la admisión del paciente, la enfermedad y los puntos de los signos que el paciente presenta, ¿sí? Toda la suma de esos puntos nos va a dar un total. Ese total nosotros lo vamos a agarrar y vamos a decir cuál es. Y ahí se presenta una escala de Glasgow que es del 1 al 15, en donde podemos decir de que en qué condiciones recibimos a nuestro paciente. ¿Alguna pregunta? Eso es durante las primeras 24 horas. No sé qué opinan, Lili. No sé cómo estamos de horario. Estamos bien, profe. Ajá. ¿Cuánto tiempo me falta para así Y hablo cuando, más? cuando termines todo tu disertación, nomás, profe. Bueno, no. Más allá de todo, mi disertación es hasta acá. Con respecto a lo que a lo que es básico de lo que son las escalas dentro de la terapia intensiva, ¿sí?
esta es la disertación que yo doy para tener en cuenta la admisión del paciente y para tener en cuenta también cuándo el paciente puede llegar a bajar a la internación, ¿no es cierto? Por supuesto de que dentro de todo ese tipo de escalas, yo les expliqué mínimamente lo que nosotros podemos llegar a hacer cuando nosotros recibimos a nuestro paciente, como vos lo manifestaste, a través de la experiencia de lo que nosotros realizamos con respecto a lo que es esta pandemia, que no solamente afectó a un lugar, sino que a todo el mundo. Podemos agarrar y podemos decir de que tuvimos muchas consecuencias y de que es hora de que nos normaticemos. Nos normaticemos a nivel profesional, personal, como yo les dije, primeramente, ¿sí? Teniendo nuestras actividades básicas, controlando por supuesto todo lo que es nuestro soporte ventilatorio, también haciendo un mero repaso de lo que es un soporte, sería la parte cardiovascular, tanto renal, neurológica, metabólica, en donde nosotros podemos clasificarles en diferentes tipos de score, o de clase, como decimos. Y nosotros, dependiendo de eso también, nosotros podemos reducir nuestro tiempo de labor, es decir, no demandarnos demasiado, y también tratando de mejorar nuestra puntuación con respecto a la atención del paciente y a las actividades que también tenemos que hacer día a día cada vez que ingresamos a la unidad de terapia intensiva, como control de la aspiración, el control del monitor, el control de todo lo que es el equipo, el control de las luces, el control de las vías periféricas, el control de una vía venosa central, para ver si no se infectó, si sigue circulando, todo lo que es todo lo que concierne la toma de guardia también, ¿sí? En donde nosotros tenemos, por supuesto, de que mayor de 10 puntos, agarramos y siempre queremos puntualizarnos, pero bueno, siempre tenemos que reconocer en dónde nosotros estamos ubicados y en qué podemos nosotros, cuando tenemos a alguien nuevo, en qué podemos nosotros ayudar y colaborar en el ingreso, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta de que cuando cuando un compañero un compañero nuevo ingresa a la terapia intensiva, que tenga buenos hábitos. ¿Para qué? Para que ellos mejoren a la par nuestra y para que podamos entendernos y hablar tener una única palabra. También otra de las cosas es, podemos opinar y podemos decir qué tipo de pacientes podemos clasificar con números también a los pacientes que pueden pertenecer a la terapia intensiva, en donde esa puntuación también existe. Tenemos en la clase única, en donde decimos que el paciente no necesita sería menor de 9 puntos. Podemos decir de que el paciente no necesita estar en la unidad de cuidados intensivos. Después tenemos en la clase número 2, de 10 a 19 puntos, una indicación que sí, que tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos, pero también se lo puede llegar a mantener en el piso, en la internación. Una clase número 3, que ya sí, ahí en donde de 20 a 29 puntos directamente ya no tiene inestabilidad hemodinámica, que sí o sí va a necesitar una terapia intensiva. Y en la unidad número 4, es porque se clasifican en 4 clases,
siempre tengamos en cuenta eso. Todo clasificamos entre 4 y 5 clases o 4 y 5 puntos. Necesita con una intensibilidad, una gran intensibilidad el estar dentro de una terapia intensiva en donde la inestabilidad es directamente la inestabilidad es hemodinámica y también hay veces que se ofrece la prioridad. La prioridad hacia ese tipo de pacientes. Hasta acá es una de las clases que yo presento. Otra de las cosas, también puedo agarrar y ofrecerles diferentes tipos de preguntas si ustedes me quieren hacer, para ver qué tipo de acceso puede tener la terapia intensiva. Poder admisionar a los pacientes dentro de la terapia intensiva y poder tener un criterio eh, de diferentes tipos de cosas o evaluar para que podamos atenderlo a nuestros pacientes de manera óptima y no tener un gran incremento de pacientes dentro de la terapia intensiva. En teoría se dice que solamente el Creo que se colgó el internet de la profe. Le voy a avisar un momento. Salió ya la profe, se colgó su internet. ¿Qué problema el tema del internet? La profe es una licenciada que vive en la Argentina. Ella tiene a su cargo la parte. ¿Qué tal, profe? ¿Volviste? ahí estamos, Te quedaste sin habla de quedé hablando repente. sola. Sí, saliste, profe. El problema del No, pero internet es algo que pasa acá, que pasa allá. Es algo que no podemos evitar, profe. Lastimosamente, ya escapa de nuestras manos. No sé si tienen sí. alguna consulta, Claver, bueno, Mercedes está en el laburo. Liliana, si te queda alguna duda. De igual forma, profe, te agradezco muchísimo. Quiero comentarle que la licenciada que debía haber iniciado la clase ayer tuvo o sea, tuvo inconveniente con su internet, o sea, que cayó la red en su barrio. Entonces le pedí auxilio a la licenciada Maribel para que pueda por lo menos romper el hielo de la primera clase y dar todo su conocimiento como una parte de introducción a lo que sería los cuidados que uno como licenciado en enfermería debe tener, ¿verdad? Acerca de los pacientes cuando ingresan en la unidad de terapia intensiva por sobre todas las cosas, ¿verdad? Manejar bien el protocolo, la escala que la profe estaba comentando, ¿verdad? Que es cierto, Sí. profe, ¿verdad? Hay que manejar la escala y los números para evitar llenar de pacientes en la unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, de esa forma van quitando pacientes cuando la escala es menos, ¿verdad? Es así, profe. Exactamente, nosotros, por eso le digo, nosotros siempre tenemos que clasificar nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta de que nosotros somos los que compartimos y estamos del lado del paciente y que los médicos también respetan eso. El médico de la terapia intensiva también respeta esa escala o lo que nosotros podemos expresar hacia eso y puede llegar a pasarle al piso, en donde también el paciente se siente más contenido, porque como yo le digo, es como si fuera de que nosotros a un paciente, siempre teniendo en cuenta la edad, le agarramos y le quitamos
a las personas adultas necesitan un poco más de contención. Nosotros también creo que necesitamos en la actualidad, por eso digo, no hay diferencia con el COVID. Para nosotros en la actualidad el COVID es un resfrío más. Y bueno, tampoco ya existe mucho el tema de aislamiento, no existe el tema, bueno, acá todavía tenemos la prevención con el barbijo, de diferentes cosas, pero siempre cuando nosotros entramos a la guardia de nuestra terapia intensiva, controlamos todo lo que yo les digo y nosotros podemos ir haciendo una escala de todo lo que tenemos y poder bajarle al piso al paciente o a la internación, como ustedes lo digan, para que él se sienta más contenido, inclusive progresa más. Nosotros siempre decimos, no, si está así, pero también tenemos que tener en cuenta la parte hemodinámica, como yo le dije, que entre la clase 1 y 2 nosotros podemos decir, este paciente puede hacer tal cosa y yo creo que los médicos siempre están dentro de un sistema, nos escuchan, Sí, son pocos los que no lo hacen, pero también para aliviar nuestro, no es para claro, aliviar nuestro trabajo, sino que para poder trabajar bien y con cómo corresponde, para poder brindarle una buena atención. claro. Así mismo es, profe. Y bueno, profe, te agradezco mucho por la clase de hoy. Muchas gracias, Mercedes y Liliana, por la participación en la clase. Y como les dije al iniciar, la secretaria va a estar pasándole el usuario y la contraseña para que ustedes puedan acceder a la grabación de esta clase, así como los materiales. Y creo que la profe dijo que tenía una especie de preguntitas, ¿verdad? Para que ellos, tipo de casos, para que ellos puedan establecer la Para que escala y eso, ¿verdad, profe? Para que se puedan acostumbrar, es decir, yo ahora a través de la secretaria también, yo mañana, a partir de mañana, yo le pasaría una escala en donde nos podemos calificar desde nosotros mismos, como les dije, como empezando como persona y profesional, hasta nuestro paciente, la atención que nosotros les brindamos. Claro, ¿Mm? así mismo es. El Bueno, objetivo muchísimas es gracias. mejorar dentro de lo que es la terapia intensiva y ayudar a que nuestros compañeros, más si son jóvenes, si ingresan, no tengan malos hábitos, ¿sí? Porque estamos tratando de erradicar todo eso, siendo licenciados, ¿no es cierto? Claro, así mismo Pero es, los profe. enfermeros, bueno, ser licenciado es una manera protocolar, pero empezamos siempre siendo enfermeros y siempre tratando de tener buenos hábitos. Tratamos de no tener hábitos malos, pero bueno, tratar de ir corrigiendo pequeñas cosas, ¿sí? Claro, por sobre todo Y este es un trabajo en equipo más que nada, profe. Entonces, seguir en la misma línea que los demás compañeros, entonces para que de esa forma puedan trabajar con calidad y por sobre todo darle esa atención que necesita ese paciente que entra sí, con esa patología. por eso yo expliqué de que nosotros tenemos la presión del familiar, Sí, pero así, tenemos la disposición de nuestro paciente. claro, Y también, como decimos, tenemos una vida en nuestras manos, en donde depende de nosotros la hora cuando se ofrece la medicación, en tiempo y forma, medicación correcta, hora claro, correcta. Todo depende de nosotros. Si nosotros claro, nos olvidamos pequeños detalles, puede ser de que sí. eso modifique en la parte hemodinámica de nuestro paciente. Aparte, como siempre digo, la profesión del enfermero o la enfermera es más una actitud de vocación, porque uno tiene que tener ese don del servicio, ¿verdad? Porque es estar en acompañamiento de ese paciente, ¿verdad? Que está solo, porque una vez que ingresan ahí, los familiares ya no pueden entrar, a no ser que no esté tan grave, ¿verdad? Y le dan 5 o 10 minutitos para que puedan ver, pero hoy en día al que entra ya no le ven los familiares, ¿verdad? Y más en esta pandemia Sí, ahora que estamos atravesando, que cuesta en mucho. esta pandemia, por eso, ha sido muy difícil, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que el COVID, a nosotros nos afecta en la parte pulmonar,
pero también nos afecta, sería en todo lo que es la parte psicológica. parte de vías aéreas, ¿no es cierto? La parte de la aerolización, como le decimos nosotros, y hay veces de que no podemos hablar, nos impide hablar nuestra garganta o nos duele nuestra cabeza, pero nosotros estamos lúcidos y podemos mostrar cosas. Es decir, como paciente yo puedo mostrarte cómo yo me siento y qué tipo de dolor yo estoy sintiendo. ¿Sí? Sí. Por eso es que hemos pasado ya, como se dice, el tema pandemia, digamos, le pasó, pero sigue estando. Sí, Está como, digámosle, una gripe, pero nosotros tenemos que ser atentos hacia nuestro paciente y agarrar y poder mostrarle, poder modificarle y poder contenerle. ¿Por qué? Porque ese temor que creo que en todo se creó, de morirse, como dicen ellos, o como decimos todos, tenemos miedo de morirnos. Entonces, Sí. agarramos y creamos diferentes tipos de escala en donde nosotros le podemos mostrar a nuestro paciente y preguntarles cómo, tanto en la parte para que ellos vean o para que ellos marquen, o a través de sus caritas, saber en qué estado están, si el paciente, digamos, le responde hemodinámicamente Así es. y se sienten, es decir, no sé, creo que el tener, como al principio dije, yo creo que todos hemos tenido un familiar o alguien que se haya infectado, tuvimos muchas pérdidas, Sí. no estamos exentos de nada todavía, eh, y a seguir cuidándose, eso es lo básico, Así es, lo que yo profe. creo de que es necesario. Así es. Y bueno, profe, si Mercedes y Lili no tienen ninguna pregunta, entonces muchísimas gracias, profe, por la clase de hoy. Gracias a las dos por conectarse, ¿verdad? Y ¿Sí? volvemos en la próxima clase ya con la licenciada Con Griselda. Griselda. Muchas gracias, Sí. profe, y bueno, buenas Bueno. noches. Buenas Bueno, noches. Lili, Cualquier pregunta a su disposición. dale, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos.